Hola chicos, muy buenos días con todos ustedes. Les saluda su profesor Ronald Licencio para continuar con los temas de historia del Perú. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema anterior, que era primeros pobladores del Perú. Para poder continuar con este tema, vamos a recordar qué tocamos en la primera parte de esta clase, ¿no? Entonces, en la primera parte de esta clase, en la primera parte de este tema, te hablé pues de los primeros cazadores y recolectores del Perú, pues, ¿no? Primeros cazadores y recolectores del Perú son el hombre de Paca y Caza, vamos a recordar, el hombre guitarrero, el hombre de Chivateros, el hombre de Toquepal, el hombre de Paiján, el hombre de Lauricocha, todos ellos son cazadores y recolectores, pues, ¿no? Que van a pertenecer, pues, a un periodo dentro de la historia del Perú que es el periodo lítico, ¿no? Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a cambiar de tema porque no vamos a hablar de los primeros cazadores, sino vamos a hablar de los primeros agricultores y criadores de animales del Perú, ¿no? Por eso que en la imagen que ves al frente vemos pues personas cultivando, pues, ¿no? Porque este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Continuando con el tema, quiero hablarles un poquito sobre los cambios climáticos, pues, ¿no? En la clase anterior hablamos del Pleistoceno, que es la era del hielo. Los primeros pobladores llegaron al Perú durante el periodo Pleistoceno, ¿no? Eso fue lo que te mencioné la vez anterior. Bueno, el día de hoy tengo que hablarte de un cambio dentro del clima de la Tierra, pues, ¿no? Y este cambio va a ser el paso del Pleistoceno al Holoceno, ¿no? Tú sabes que el Pleistoceno era el hielo. La semana pasada te lo había explicado en la grabación que te mandé. Pero bueno, pues esta semana te voy a hablar del Holoceno, ¿no? El Holoceno, que le sigue pues al Pleistoceno, dentro de los periodos climáticos, vendría a ser la era del calor, pues, ¿no? ¿Está bien? Es un nuevo periodo, una nueva era dentro de la historia climática de la Tierra, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante hablar del Holoceno, no? Vamos a recordar que en el Pleistoceno, la era del hielo, pues, había grandes animales, ¿no? Estaba el mamut, estaba el tigre de dientes de sable, el oso perezoso gigante. Y entonces el hombre, pues, básicamente en el Pleistoceno, que es la era del hielo, vive de la caza de animales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando termina el Pleistoceno y empieza el Holoceno? ¿No? Esa es la gran pregunta que tengo que hacerte, ¿no? Cuando acaba el Pleistoceno, que es la era del hielo, y empieza el Holoceno, que es la era del calor, el mamut, el tigre de diente de sable, el oso perezoso gigante, se van a extinguir, muchachos. Esos animales van a desaparecer. ¿Qué más? El hielo se va a derretir. Recuerda que el Holoceno es la era del calor. Y entonces toda la tierra pues se va a cubrir de vegetación, pues, ¿no? El hielo forma ríos, el hielo derretido forma lagunas, y alrededor de estos ríos y estas lagunas crece la vegetación. Entonces, el paisaje de la Tierra va a cambiar. Ya no es la Tierra de la era del hielo, ahora es la Tierra del Holoceno. Un paisaje verde, florido, con pequeños animales, ya no gigantes, como el Pleistoceno. En ese contexto, alumnos, es que va a surgir una nueva actividad económica dentro de la historia del Perú. ¿Quieres saber cuál es? Estate atento a la siguiente grabación. Muy bien, entonces, ahora puedo decirte cuál es el tema de hoy, ¿no? Porque todo lo anterior ha sido una introducción nomás, muchachos. El tema que vamos a ver hoy se llama arcaico inferior. ¿Está bien? Este es el tema de hoy, chicos. ¿Ya? Entonces, el arcaico inferior, para todos ustedes, quiero que entiendan, es un periodo dentro de la historia del Perú, ¿no? En la clase anterior te hablé del periodo lítico, que es el primer periodo dentro de la historia del Perú. En esta clase de hoy te voy a hablar del arcaico inferior, ¿está bien? Que es un segundo periodo dentro de la historia del Perú, que empieza aproximadamente 7500 años antes de Cristo y termina
3.500 años antes de Cristo. ¿Por qué es importante este periodo, no? ¿Y por qué le estamos dedicando la clase de hoy a estudiar este periodo, no? Bueno, muchachos, el Erecto inferior, quiero que entiendas, es un periodo de cambios. Un periodo de cambios dentro de la vida de los primeros pobladores del Perú, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en este periodo? En este periodo, el hombre empieza a desarrollar una nueva actividad económica. Hay novedades, ¿está bien? ¿Cuál es la novedad de este periodo? ¿Cuál es el cambio importante en este periodo? En este periodo, el aspecto inferior, que es el tema de hoy, te vuelvo a repetir, todo lo demás ha sido una introducción. En este periodo, el hombre empieza a experimentar con el cultivo de plantas, empieza a sembrar. ¿Está bien, muchachos? Ahora, para ser exactos, no quiero mentirles, la persona que empieza a experimentar con el cultivo de plantas es la mujer, muchachos, ¿no? La mujer va a descubrir la agricultura en este periodo, ¿está bien? ¿Y cómo si la mujer descubrió la agricultura? Pues, ¿no? Lo que ocurre es que en esta época, pues, los hombres y las mujeres tenían distintas tareas, pues, ¿no? El hombre, por ser más fuerte, según el concepto de esa época, pues era así, se dedicaba a la caza de animales, ¿no? Y la mujer, por ser más débil, supuestamente, dentro de los conceptos de este periodo, se dedicaba pues a recolectar frutas, verduras, vegetales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De tanto recolectar, la mujer pues descubre que las plantas tienen un ciclo biológico de vida, que una semilla colocada en el barro te puede dar en unos cuantos días una planta, y esa planta en unas cuantas semanas te puede dar un fruto. Ese descubrimiento que hace la mujer es uno de los más importantes dentro de la historia del mundo, y va a producir una serie de cambios, ¿no?, que vamos a ver a continuación. Muy bien, muchachos, vamos a continuar con la clase. Entonces, en esta parte del tema que estamos viendo hoy, te voy a hablar de los descubridores de la agricultura, ¿no? ¿Quiénes son los que descubren la agricultura acá en Perú? ¿No? Ya te mencioné, pues, que la persona que descubrió la agricultura es la mujer. Ahora quiero explicarte en qué parte del Perú nace la agricultura, pues, ¿no? Y entonces, tenemos que hablar del hombre de Nanchoc, ¿está bien? El hombre de Nanchoc es un hombre que vivió en la sierra de Cajamarca, pues, aproximadamente en el año 7240 a.C., ¿no? Y entonces, al hombre de Nanchoc lo vamos a considerar el primer horticultor del Perú, ¿no? ¿Por qué el primer horticultor? Porque en este lugar se han encontrado, pues, las primeras semillas, ¿no? Semillas de calabaza moscato, ¿no? La calabaza moscato es la calabaza que ves frente a ti en la imagen en el PPT, ¿no? Y entonces, esta sería la primera planta que el hombre va a cultivar acá en Perú, ¿no? El hombre de Nanchoc entonces es considerado el primer horticultor del Perú. Como te había mencionado hace un momento, en esta parte del tema vamos a hablar de los descubridores de la agricultura, ¿no? Entonces, toca hablar ahora del hombre guitarrero 2, ¿está bien? Hay algo importante que debes saber. Dentro de la historia del Perú hay un hombre de guitarrero 1 y hay un hombre de guitarrero 2. Te he puesto una imagen al frente, quiero que la veas, para que diferencies, pues, ¿no? El hombre guitarrero 1, como puedes ver en la imagen, es un cazador o un recolector, del cual te hablé en la clase anterior. En cambio, el hombre guitarrero 2 es un horticultor, ¿no? Como usted puede ver en la imagen, está sembrando, ¿no? Entonces, muchachos, el hombre guitarrero 2 es considerado, ¿no?, hay que decirlo, el segundo horticultor más antiguo del Perú, luego, pues, del hombre de Nanchoc, ¿no? Vivió aproximadamente hace 7000 años, pues, ¿no?, en la Sierra de Ancash. Dentro del arqueo inferior vamos a ocurrir una serie de cambios, como te había mencionado, ¿no? Uno de los cambios más importantes es que el hombre empieza a cultivar, empieza a sembrar.
Pero no es el único cambio que va a ocurrir en este periodo, van a haber más cambios, ¿no? Y uno de esos cambios tiene que ver con el hombre de Santo Domingo, que está en la imagen que tienes al frente, ¿no? Como tú puedes ver en la imagen, ¿no? Vas a darte cuenta, pues, tenemos a varias personas realizando actividades, ¿no? Pero dos de estas personas, se puede ver claramente, están dentro de un refugio, dentro de lo que parece ser una choza, ¿no? Entonces, el hombre de Santo Domingo, que vivió en Ica hace 6.500 años antes de Cristo, es importante porque es el primero en construir viviendas, ¿no? Viviendas hechas de paja y de madera, tal y como puedes ver en la imagen que tienes al frente, ¿no? Además de esto, de haber construido las primeras viviendas, el hombre de Santo Domingo es el primer pescador en usar redes. Redes, chicos, ¿ah? Redes de pescar. Esto es una novedad, una innovación, pues, ¿no? Antes no había eso. Y por último, el hombre de Santo Domingo es considerado el primer músico, ¿no? Porque en este sitio ubicado en Ica se ha encontrado, pues, una flauta de hueso. Siguiendo con los cambios, ahora tengo que hablarte del hombre de Telarmachay, pues, ¿no? Como te había mencionado, en el grado inferior se empieza a cultivar las plantas, se empiezan a hacer viviendas. Ahora vamos a hablar de otro cambio importante en este periodo, ¿no? En este periodo el hombre empieza a domesticar animales, empieza a criar animales. Y entonces el hombre de Telarmachay, que vivió pues en las alturas de Junín hace 4.000 años antes de Cristo, es considerado el primer pastor de América. ¿Por qué el primer pastor de América? En este lugar, pues, los investigadores han encontrado, pues, evidencia de antiguos corrales de animales, ¿no? Corrales de auquénidos. Entonces, la presencia de estos corrales indica, pues, que ya el hombre de Telalmachay criaba animales. Por ese motivo es considerado el primer domesticador de auquénidos y el primer pastor de América. Ahora te voy a hablar del hombre de Chilca, pues, ¿no? El hombre de Chilca, que vivió en el departamento de Lima aproximadamente hace 3.750 años antes de Cristo, es considerado el primer constructor de viviendas dentro de Lima, ¿no? La aldea de Chilca es considerada la aldea más antigua de Lima, pues, ¿no? Otro punto a destacar es la forma como el hombre de Chilca hacía sus viviendas. Como tú puedes ver en la imagen, sus viviendas eran circulares. Estaban hechos de paja, madera, pero además de esto, se ha encontrado que usaban los huesos de la ballena como armazón, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Dentro de todas sus viviendas, los huesos de la ballena eran usados como una suerte de columnas o pilares, ¿no? Dentro de las casas. Además de esto, dentro de estas chozas circulares, pues, ¿no? El hombre de Chilca se ha encontrado entierros dentro de las viviendas, ¿no? Lo más sorprendente de esto es que los entierros, las personas que están enterradas en estas viviendas tienen los pies y las manos amarradas, lo cual evidencia una creencia en la vida después de la muerte, pues, ¿no? Además de esto, se ha encontrado gran cantidad de perros, dentro también de las viviendas o junto con las personas, ¿no? Lo cual indica que el hombre de Chilca es el primer domesticador de perros acá en Perú. Para terminar, vamos a hablar ahora del hombre de Piquimachay. El hombre de Piquimachay es un hombre que vivió en las alturas de Ayacucho aproximadamente hace 3.500 años antes de Cristo. Y es importante porque es considerado el primer domesticador de cuyes acá en Perú. ¿Y por qué los arqueólogos dicen que el hombre de Piquimachay ya domesticaba cuyes? Porque se ha encontrado gran cantidad de coprolitos de cuy, ¿no? En este sitio, ¿no? Piquimachay, tal y como puedes ver en la imagen, es una cueva, alumnos. En esa cueva pues, se ha encontrado gran cantidad de excrementos de cuy, lo cual evidencia pues que el hombre Piquimachay ya criaba cuyes hace 3.500 años antes de Cristo. Bueno, muchachos, este ha sido el tema de hoy. No olvides que el tema que hemos tocado ha sido arcaico inferior. ¿Está bien? Ese es el tema que hemos tocado. Una especie de resumen. No hay que decir que el arcaico inferior es un periodo de cambios, ¿no? ¿Cuáles son los cambios más importantes ocurridos en este periodo?
la aparición de la agricultura, la aparición de la domesticación de animales, ¿no? Los auquénidos, los cuyes, la construcción de las primeras viviendas. ¿Está bien, muchachos? Entonces, es decir el tema, ¿bien? Y para demostrarme que has entendido algo del tema, quiero que resuelvas el cuestionario que está a continuación. Recuerda que de las preguntas de este cuestionario te van a venir las preguntas de TESAC y las preguntas quizzes. No te olvides. Muy bien, chicos, un saludo para todos. Cuídense bastante.